Bueno, mi siguiente invitado es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Saúl Méndez Rodríguez. Como siempre, bienvenido, Saúl, aquí a Next Noticias. Oye, Fernando, siempre un gusto saludarte a ti, al equipo que contigo labora, a la teleaudiencia, a los que nos escuchan también por radio y Encantado de hablar contigo. naturalmente a los cibernautas que van a ver este programa, ¿no? Un saludo fraternal a ti, como siempre. Oye, 49 años va a cumplir el Suntrax, que ha tenido una especie de gran evolución política. Nació a la vera de ese movimiento, pues que terminó siendo el PRD posteriormente, y en 1990 hace un cambio radical de ideología política. Pues en vísperas de ese aniversario, Saúl, pues es una historia riquísima de ese sindicato que amalgama todos los sindicatos que tienen que ver con construcción y similares. Bueno, yo creo que es un punto muy interesante. El nacimiento de Suntra es un nacimiento natural. Sí. Es la clandestinidad de tres de los sindicatos de albañiles, reforzadores y carpinteros que venían luchando de forma clandestina porque el sindicalismo era perseguido en Panamá como en el resto del mundo. Generalmente siempre a los dirigentes sindicales se les estigmatizó, se les acusó, fundamentalmente en medio de la Guerra Fría, ¿no? de ser financiados, etcétera, y demás. Y naturalmente Panamá no escapó a ello. Esa fusión jugó un papel muy importante. Crea el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, SUNTRA. De allí, sus primeros años, a los 2 primeros años, logra negociar un convenio colectivo. Después de su nacimiento, en el año 72, nace SUNTRA. En el 73 se hizo una huelga para que entregaran la personería jurídica a los militares. Y en el 74 se negocia la primera convención colectiva con la Cámara Panameña de la Construcción, equivale a decir al sindicato de la patronal constructora. Correcto. Y de allí el sindicato empezó a crecer, a mostrar su capacidad. Una desviación que exactamente tú hablas, una dirigencia o parte de la dirigencia del sindicato quedó vinculada con los militares a finales de la década del 70, 80, y naturalmente eso se degeneró de tal magnitud que el descontento fue grande en la organización. Los trabajadores, especialmente la empresa Díaz y Guardia en ese periodo, que eran trabajadores permanentes en la misma, era el bastión de lucha contra esa dirigencia venal que se había simplemente convertido en dirigencia amarilla contra los intereses de los propios trabajadores. Además se había corrompido, como se corrompieron los militares, y al final, a mediados de los años 80, nace el movimiento democratizador de Suntra, en la cabeza Genaro López. Genaro López es el labón entre la generación de los fundadores que él conoció, no siendo fundador incluso, pero que cuando él se vincula, sí, era esa cama de fundadores, y las nuevas generaciones de miembros de Suntra. Genaro juega un papel muy importante. Él, junto a otros compañeros, recuperan el sindicato en el año 90, como tú lo indicas, y a partir de allí, la corriente sindical clasista del sindicalismo panameño se hace sentir con conceptos, con ideas, con lucha, con mucho sacrificio, y así hemos construido la organización que en la historia de la República de Panamá ha sido la organización más grande, mejor estructurada de las organizaciones de trabajadores, indistintamente de su especialización. Esto lo estoy diciendo con humildad, ¿eh? Sí, no hay jactancia ninguna en ello, pero es una realidad. Suntra ha logrado dignificar la vida del trabajador y su familia, los salarios hablan por ello, las condiciones de trabajo, en fin. Es una organización muy importante. Hemos peleado también por el derecho de los trabajadores. Tú recordarás que en el gobierno de Endara, Arias Calderón y Ford, la segunda partida del 13º mes la habían eliminado para mandarla al seguro. Eso lo recuperó Suntra en la calle en el año 92 con los trabajadores bananeros que se declararon en huelga en Changuinola. Y eso lo cobran todos los trabajadores del sector público y privado gracias a Suntra. Suntra y otras organizaciones, 49 más, enfrentaron la reforma del Código de Trabajo que hizo Pérez Valladares en el 95. 4 muertos, 500 presos, un número indeterminado de heridos, ¿no? Sí. Enfrentamos toda esta política en realidad neoliberal que implementó. Y presos mandados a Coiba, que la gente olvida que varios dirigentes de Suntrax terminaron en la isla de Coiba durante el gobierno de Pérez Valladares. Incluso, ¿no? Algunos dirigentes fueron trasladados. Fundamentalmente, en realidad no fueron de Suntra, fueron dirigentes de Colón
que fueron apresados y mandados a la isla penal de Coiba. Pero en el periodo de Pérez Valladares sí hubo esa represión brutal y además de eso lo enfrentamos también. Tú recordarás que Suntra, junto a las organizaciones del movimiento popular, enfrentó la reforma a la Constitución y la reelección. Enfrentamos la privatización o pretensión de privatizar el agua, el IDAN. Es decir, fue un periodo duro de confrontación con este gobierno, producto de, primero, la particularidad de quien gobernaba, que en realidad su personalidad habla por sí solo, ¿no? Pero Un desde ese individuo entonces, prepotente. Sí. Saúl, y se lo he escuchado a varios dirigentes importantes del PRD, que ustedes hacen una oposición más férrea a los gobiernos PRDs que a los otros gobiernos. Eso es absolutamente falso. Fíjate que empecé planteándote el tema con Endara, Sí. el enfrentamiento por esa segunda partida del 13º mes. En el gobierno de Endara existió la Ley 13 de 1990 que prohibía la negociación de los convenios colectivos y las huelgas. Suntra hizo una huelga allí. Aun cuando existía esa ley inconstitucional, logramos recuperar los salarios que habían sido disminuidos por la dirigencia amarilla en el año 90. Después llegó Pérez Valladares. Con el gobierno de Mireya, tú recordarás el tema del aumento de pasaje, sí. Recordarás el tema concerniente al aumento de los impuestos. También hubo una confrontación ahí. Es más, he estado personalmente detenido en varios de estos gobiernos en medio de la lucha popular y sindical que se ha llevado adelante. Recuerdo la detención tuya en el caso de el seguro social, en el caso de Martinelli, la ley Chorizo, cuando detuvieron 244 personas, las mandaron a La Joya sin proceso. Y en fin, el gobierno de Varela, el cual Suntra hizo las movilizaciones más grandes reclamando el problema de la corrupción y cárcel para los corruptos. Además nos tocó hacer la huelga más importante que se dio en el sector de la construcción para negociar el convenio colectivo. Sí. Y en este gobierno tú has visto las movilizaciones de Suntra que han sido permanentes, incluso en medio de la pandemia, defendiendo los derechos de los trabajadores de la construcción y de los trabajadores en términos generales y de la población. Es decir, que Suntra juega un papel muy importante en el país. Muchas veces, algunas personas, uno va caminando en la calle y dice, hey, acá, Saúl, chuzo, si no existiera Suntra aquí, nosotros tuviéramos más pisados que ahora. Y la verdad es que Suntra juega un papel importante. Claro, ahí en el proyecto que hemos desarrollado desde el punto de vista político que tú planteas, primero una concepción de clase, el sindicalismo por naturaleza es una organización de clase que está obligada a defender los derechos de sus representados, entiéndase la clase obrera. Hay mucho sindicalismo amarillo en Panamá, eso lo sabemos, gente que representa los intereses de la empresa disfrazada de sindicalistas, incluso de los gobiernos y los partidos políticos. Hemos logrado crear una central obrera PONUSI junto a 49 organizaciones que enfrentamos la reforma del Código de Trabajo. Creamos Frenadeso con 2S contra las reformas a la seguridad social, después el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Y naturalmente también hemos incursionado viendo el desarrollo de las fuerzas populares en el instrumento político electoral que hemos llamado Frente Amplio por la Democracia. Eso ¿por qué? Y es decir, es una lógica en realidad la que tenemos, una estrategia de toma del poder para el pueblo, para desentar al país, para una real democracia participativa con revocatoria de mandato, con consulta permanente, con control del pueblo, a quienes eligen, etcétera, que puedan revocarle el mandato a los corruptos, a los incapaces y a los mentirosos que prometen y no cumplen cuando están en gobierno, pero es que y crear una nueva regla del juego. Pero eso me llama eso me llama la atención, Saúl, porque pues, tanto trabajo hecho en las calles, tal vez uno de los el movimiento social más beligerante de los últimos 30 años que es Suntrac. ¿Por qué las personas no se han identificado con el movimiento político de ustedes y ha habido 3 fracasos seguidos con el FAT? Es decir, ¿qué están haciendo ustedes que no están trasladando esas ideas y ese concepto traducido en votos? Excelente pregunta, Fernando. Bueno, en realidad han sido 2 veces, ¿no? No bueno, 3. Bueno, 2 veces. Pero el tema es el siguiente. Hemos desafiado, como tú sabes perfectamente, a los poderes constituidos, al establishment. Primero a los 115 ultramillonarios dueños del país, mismos que son dueños de los partidos políticos, que financian campañas políticas, clientelistas. Hemos desafiado las reglas antidemocráticas del Código Electoral, eso lo dijimos en el primer momento, teníamos conciencia de ello.
y además hemos tenido que entrar a una campaña prácticamente sin recursos, porque naturalmente con posiciones como la que tenemos, estos sectores de poder que financian campañas, pues no financian la nuestra, ni nosotros aceptamos eso tampoco. Es que yo te lo Y digo, Saúl, también el porque problema del ustedes, aprendizaje. porque me ha llamado mucho la atención esa campaña que ustedes han puesto, porque si uno ve el espectro político panameño, uno ve todos los partidos apiñados a la izquierda, a la derecha, el PRD con esa, pues, vaivén yendo de izquierda a derecha en el medio, y el Suntrack solito en la izquierda. Es decir, todos pareciera que ustedes deberían tener aparte de la población que quisiera votar por un partido de izquierda, pero no está dándose esa condición. Es un proceso, A ver. porque también tú eres testigo, Fernando, que no solo somos víctimas de un bloqueo feroz, miserable por parte de las grandes corporaciones de medios. Yo siempre aprovecho y lo denuncio aquí contigo, y creo que tú eres mi mejor testigo como periodista que eres y además como conductor de este importante telediario. Naturalmente ese bloqueo es brutal. Aquí hay una dictadura del pensamiento prácticamente, se quiere imponer la dictadura del pensamiento neoliberal. Tú ves de domingo a domingo los mismos personajes, los mismos partidos políticos, las mismas ideas. Es más, Fernando, creo que en la última campaña electoral en la que participó FARC quedó claramente demostrado, al igual que en la primera, pero en la segunda hubo una situación más clara en el que incluso se vieron obligados los analistas y los propios periodistas que daban cobertura en ello, que la única propuesta distinta era la del FARC. Pero bueno, todavía nos falta mucho porque estamos en un proceso. En realidad, desafiar a estos poderes constituidos, presentar propuestas, abrir la posibilidad de llevarla y hacer el clic con la población es donde no hemos tenido la forma correcta de hacerlo. Creo que es un proceso de aprendizaje que hemos tenido nosotros, pero también el hecho de mucha estigmatización, porque como decía, no solo te bloquean la posibilidad de los medios de comunicación, sino también te atacan, te estigmatizan, ¿no? Sí. Y esos ataques obviamente hacen daño. Yo me veo con personas en la que dicen, Chuzo, Saúl, tú tenías la mejor propuesta, pero estos manes empiezan ahí, nos confunden, etcétera. Y bueno, el pueblo, como todos los pueblos de nuestra América, yo no tengo duda de que va a jugar el papel que le corresponde. Pero nosotros vamos a volver a inscribir el FA, el pueblo puede estar seguro de ello y va a contar con esa herramienta y tendremos que ir perfeccionando las cosas que hemos estado equivocadamente haciendo, la inexperiencia que hemos mostrado en muchas de estas actividades politiqueras. Nosotros denunciamos un fraude en las elecciones pasadas donde se le robó al FARC los votos para la sobrevivencia del partido. Eso lo acreditamos, presentamos una querella, una denuncia en la Fiscalía Electoral y hasta hoy nadie quiere investigar de fondo este problema y con pruebas de las mismas actas que están allí redactadas, escritas y selladas por las corporaciones electorales del Tribunal Electoral. Pero, por ejemplo, recuerdo, Saúl... Pero sabemos que todavía nos falta mucho más por hacer en esa dirección. Recuerdo, Saúl, hace unos años, pues vino Lula da Silva a Panamá. Y son países que a pesar de su tamaño son condiciones muy parecidas. Concentración de riqueza, concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Y Lula, pues, desradicalizando su discurso, el PT fue yendo hacia un partido de centro, y él incluso era una conferencia pública, y él habló directamente a ti y a Genaro López. ¿Quién al final aprendieron de la experiencia del PT que puede aplicarse en Panamá? Fíjate, muy interesante ese tema del PT. El PT, Lula fue candidato cuatro veces antes de ser presidente. Antes de ser presidente. Es decir, y nosotros hemos tenido mucha oportunidad de conocer el Brasil, hablar con mucha gente del PT, con el propio Lula. Aquí en Brasil también lo hemos hecho. Hemos conocido esa experiencia y naturalmente cuando contamos la nuestra es casi una calca. Claro, porque el tema es el modelo económico neoliberal implementado en toda nuestra América brutalmente desde el periodo de los militares hasta acá. Pero también hay sus particularidades, ¿no? Sí. Creo que los compañeros se dedicaron 100% cuando Lula sale de la fila del movimiento sindical a hacer, es decir, política pura y dura, sí. Pues naturalmente lo dedicaron a eso, él se profesionalizó en ese área. ¿Y por qué Saúl y Genaro no han hecho ese paso que hizo Lula? Es decir, todavía nosotros no hemos dado hacia esa dirección, seguimos siendo dirigentes de masa,
atendiendo los frentes más importantes, porque tú sabes que los frentes más importantes, partiendo por Suntra, Conunce y Frenadeso y FA, demandan de dirigentes naturales. Sí. Pero bueno, son parte de las cosas que tenemos que discutir, analizar y ver, porque de hecho nuestra propuesta es una propuesta que surge desde abajo. La mayoría de nuestros candidatos es gente humilde, muy humilde, candidatos a representante, a alcalde, a diputado, es decir, las propias candidaturas a la presidencia, y eso implica también un proceso de aprendizaje, ¿no? Así que naturalmente desafiar al sistema en las condiciones en las que lo hemos hecho, heroicas se podrían decir, también nos indica, como decía Mao Zedong, que en la práctica uno luego llega a teorizar y regresa a la práctica mejorada, y eso es lo que estamos esperando hacer con el FA, mejorar nuestra práctica, mejorar nuestras posiciones y demás. Fíjate que el plan de gobierno que presentamos como Frente Amplio por la Democracia se caracteriza no necesariamente por ser un plan en función del desarrollo del concepto propio de los conceptos clásicos de la izquierda, sino un plan de adesentamiento del país. Por un lado, la estructuración y adesentamiento del país, sí. Las reivindicaciones más sentidas de la población como educación, salud, agua potable, vivienda, trabajo, salario digno, que son cosas fundamentales a atender. Hemos presentado propuestas incluso de nuevas formas de tributación, donde los que más tienen paguen más. Eso no puede seguir siendo que los que menos tienen paguen más, como ocurre en Panamá, sí. Y así sucesivamente. Lo que sí hemos avanzado en función de la constituyente originaria. El hecho de plantear una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, desconociendo todas las estructuras podridas del Estado, permite obviamente fundar una nueva nación, y este planteamiento, que sí es un planteamiento de muy fondo, entonces permite la democracia. Cuando uno habla con la gente, en realidad la gente tiene sus aspiraciones muy sencillas, y es las aspiraciones de la vida digna. Exacto. Es decir, las políticas públicas dirigidas a dignificar la vida de la población panameña, darle agua potable a que no la tiene, hacerle llegar agua potable a la gente, viviendas dignas para el pueblo panameño, la educación. Yo te escuchaba hace un rato hablar, parece que una especialista vinculada a educación, y naturalmente la educación pública tiene que mejorar en su calidad, sí. Sin duda, su infraestructura, el tema concerniente a las herramientas que se requieren para que pueda trasladarse la enseñanza como corresponde, el tema de la especialización. Nosotros propusimos maestrías financiadas por el Estado para que nuestros educadores la hicieran, pero en la especialidad, es decir, en pedagogía, de manera tal que eso pudiera ayudar sin duda a atender todos estos problemas que, sí. Tenemos en la educación, la salud pública. Presentamos una propuesta de un nuevo modelo de salud pública preventiva, que además es más barata, claro. Y al ser más barata, más eficiente para la vida de la población. Y naturalmente estas cosas que el pueblo quiere y que no encuentra en los partidos tradicionales y en los falsos independientes, tendrá que conquistarla. Y yo creo que ahí es el trabajo más importante que tenemos que hacer nosotros: organizar, concientizar y luchar con el pueblo para tomar en efecto las decisiones que corresponden para construir un nuevo Panamá, que quepamos todos sin exclusión, claro. Como ocurre hoy. Raúl, viene el 10 de septiembre, un día en el cual ustedes van a hacer la presentación de la propuesta de la parte laboral a la patronal de la nueva convención colectiva Capac-Suntrac. En un momento, con la construcción en realmente horas bajas, sin ninguna gran mega obra en ejecución, y cuál puede ser o hacia dónde debe ir, pues tomando en cuenta que las últimas dos convenciones colectivas fueron realmente traumáticas para la patronal y para el sindicato. No hay lugar a dudas. Así es. Creo que en este momento, al albor de los 49 años de Suntra, decidimos ir el mismo día de septiembre en que se cumplen los 49 años de la organización. Una de sus actividades dentro de este mes conmemorativo que hemos lanzado desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre, es presentar el proyecto de convención colectiva a los empresarios. Nosotros hemos conversado con ellos, ya en reuniones bilaterales hemos hecho algunos intercambios. Naturalmente que tenemos que cumplir con la formalidad que corresponde.
Yo creo que lo primero que tenemos claro las partes es que tenemos que sentarnos, ¿no? Claro. Y yo creo que ya eso es un elemento muy importante. Cuando hay diálogo de verdad, indistintamente las diferencias, como los diálogos que sostiene Suntra con la patronal constructora de la ACAPA y el resto de las empresas constructoras del país, naturalmente, cuando estamos en la mesa en igualdad de condiciones, nuestros acuerdos le dan estabilidad a la industria y además de eso permite el desarrollo de esa actividad muy importante en el Producto Interno Bruto panameño y una actividad productiva que genera empleo, le permite pues una estabilidad tanto a los trabajadores como a los constructores y, su dicho sea de paso, a los inversionistas. Entonces creo que tenemos, primero, ambas partes sabemos que tenemos la disponibilidad de negociación. Segundo, hemos intercambiado, como lo hemos estado viendo nosotros, hemos estado analizando el tema, creemos que nuestra propuesta va encaminada a ser pragmática, le dijimos eso a los empresarios también, lo hacemos público. Nuestra intención es tratar de llegar a un acuerdo sin traumas, como siempre ha sido, en realidad siempre ha sido eso, nuestra posición, y naturalmente hace convenciones, las convenciones pasadas, a excepción de las dos últimas, digamos que han sido las más traumáticas, pero que al final han mostrado la capacidad de que sí es posible redistribuir mejor lo que se hace trabajando entre todos, y los empresarios seguirán ganando, pues, y los trabajadores tendrán un poco más de su esfuerzo por el trabajo que realizan. Entonces, vamos con esta idea pragmática. El proyecto de convención colectiva es un proyecto de convención colectiva bastante maduro. En realidad vamos a centrar la discusión en algo más de 30 cláusulas. El resto se van a ver como están prácticamente, y queremos entrar al meollo del asunto, ¿no? Queremos dedicar el tiempo a debatir donde más diferencias puedan haber, para que en este proceso de casi 4 meses podamos ver si podemos arribar finalmente a un acuerdo con los empresarios sin tener que pasar, pues, por ningún tipo de trauma. Claro. Y eso ayuda obviamente a la industria para su desarrollo y demás. Con relación a expectativa de megahoras, bueno, se está haciendo el estudio de suelo de la línea 3 del metro. Ese fue un proyecto que atrasó este gobierno desde que llegó, paró todo, prácticamente con puente aprobado y todo lo demás. Y bueno, en fin, ya conocemos este problema y casi a 2 años esa obra no ha arrancado. En el caso de la extensión de la línea 1 del metro, también ya empieza a mostrar algún síntoma, ¿no? Es posible que ahora, el próximo, lo que llamamos nosotros verano, la estación seca, puedan, es decir, empezar algunas horas. Pero sí, es una situación compleja. Creo que la industria de la construcción también está obligada a buscar un nivel aceptable, normal, porque hemos tenido crecimientos vertiginosos, sí, que los economistas, los especialistas en esta materia han llamado como fenómenos. Y los fenómenos, tanto naturales como de cualquier otro, son excepciones. Y el crecimiento que tuvo la industria con muchas megaobras a la vez, etcétera, que venían desde el periodo de Martinelli Martín. De Martinelli, Varela, etcétera, eso no se va a repetir de esa manera. Y naturalmente esta situación tiene que buscar un nivel que sea apta para el consumo nacional en materia de infraestructura. Tú sabes que aquí no le llega el agua a todo el mundo. Bueno, ¿cuántas potabilizadoras se van a construir? Aquí hay problemas de carreteras por doquier, tanto en las ciudades como en las comunidades del campo. Habría que hacer inversión social. El problema, fíjate, tenemos casi 2 años con las escuelas paradas, un momento extraordinario para que el gobierno hubiera reparado todas las escuelas, construido las que hacían falta, para cuando los muchachos regresaban junto a nuestros docentes, pues tuviésemos lugares aptos para la enseñanza. Y ese tiempo se ha perdido. Se ha perdido. Simplemente. Y qué desgracia este problema que tenemos los panameños, porque cuando tú, fíjate, del periodo del 2008, 9, 10, 7, 6, el presupuesto empezó a crecer también de forma vertiginosa, que saltó de 7.000 millones, hoy estamos en 25.000 millones para el próximo año. Pero ¿cómo están las escuelas? ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo está el agua potable? ¿Cómo está la salud del pueblo? Entonces, ¿qué está pasando en Panamá? Que este presupuesto gigantesco finalmente se fuma en la mano de unos cuantos y la necesidad de la gente sigue cada vez más agravándose. Digo, también, Saúl, hay algo que también
yo creo que vale la pena discutir. Es decir, asimismo como estamos discutiendo estos subsidios y estos beneficios fiscales a las grandes grupos económicos, también hay que hablar en algún momento de esa excesiva cantidad de subsidios que hay dentro del presupuesto general del Estado. Todo lo que aporta el canal se va en subsidios directos al consumo, que es inviable. Fíjate, Fernando, yo creo que la cosa es mucho más compleja en ese último tema que toca. El 25% del presupuesto general del Estado se va en el pago del servicio de la deuda externa. Claro. Eso es un crimen. ¿Y cuál es el gran problema? Que tanto pedir deuda como pagarla, todos sabemos que hay una coima detrás de esa situación y eso opera en Panamá de forma natural y nadie se preocupa por eso. Pero cuando hablamos de un presupuesto de 25.000 millones de dólares, Fernando, y tú hablas del 25%, tú divides 25 entre 4 y estás hablando de casi 12.5% de, es decir, 10.500 millones de dólares al servicio de la deuda. Esto es criminal, francamente. Y lo otro que yo considero criminal, sí, son las transferencias del Estado a la patronal. Eso no tiene lógica. Todos esos subsidios que se dan para que no paguen impuestos, para exoneraciones, en realidad ellos no necesitan eso. Y eso es permanente aquí. Y por otro lado está el tema que tú indicas de la población que recibe transferencia del Estado. Pero veamos de dónde salieron las transferencias. El modelo económico neoliberal implementado en el mundo llevó al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y otras entidades crediticias a tener que, a inicio de la década del 2000, a tener que llevar estas políticas y decirle a los gobiernos que tenían que emprender estas políticas, porque la exclusión era demasiado grande. Es decir, el neoliberalismo y la globalización han excluido a cientos de millones y miles de seres humanos en el planeta Tierra. Y de ahí nace, porque no solo es Panamá el que da subsidios, toda América Latina ha incorporado esta situación por los niveles de exclusión. ¿Por qué? Porque el sector financiero de la economía ha hecho gigantesca fortuna con la especulación y ha llevado el otro sector productivo del gran capital transnacional a meter sus mercancías dentro de los países menos desarrollados y entonces te quiebran el agro, que es un generador de empleo, Sí. la agroindustria, que es procesadora de alimentos, la industria, etcétera, para sacar los recursos del país, traerlos de ellos y no generación de empleo. Entonces, naturalmente, este problema hay que verlo de forma integral. Si nosotros tuviésemos una adecuada política de generación de empleo, no tendríamos gente con necesidades de subsidio. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, trabajo indefinido, y no nos vamos a ir muy lejos, voy a usar ejemplos muy sencillos que lo tenemos en Panamá. Un médico, una enfermera, un trabajador de la salud que ingresa a laborar a cualquier centro hospitalario, sea de la Caja del Seguro Social, o sea del MINSA, Ministerio de Salud, a esa persona no la están votando cada vez que cambia un gobierno. No. Esas personas tienen estabilidad laboral y tienen salarios que se corresponden con su actividad económica. Eso mismo debería estar en el resto de las actividades económicas del país. Otro ejemplo que dignifica y que ayuda a resolver el problema de jubilaciones y nuevas generaciones ingresando a laborar, porque nuestros jubilados se ven obligados a quedarse por la miseria que le pagan de jubilación. Aquí deberíamos tener jubilaciones como la que tienen los policías. Ellos trabajan 30 años y se retiran con el último salario. El resto de la población que trabaja debiera tener exactamente la misma situación y entonces que no ocurra lo que ocurre, que comisionados con 7.000, 10.000 dólares, entonces están de jefe de instituciones. No, señor, usted se fue con su último salario, usted no puede seguir laborando porque necesitamos que las nuevas generaciones se incorporen a laborar. Es decir, tenemos que buscar un nuevo modelo económico, político y social que en realidad ponga en el centro de las políticas públicas a los seres humanos, es decir, a los panameños y panameñas. Esto es determinante. Por ello es que no podemos empezar con la fábula de que no, que cómo lo queremos, que si vamos a tomar un ejemplo de algún lado, ¿no?
hay ejemplos en Panamá que sirven para que los panameños veamos que es posible tener cosas mejores y dignificar nuestras vidas de manera tal que con una política adecuada de empleo, de salarios dignos, de estabilidad laboral y de jubilación, esto está íntimamente relacionado a lo que acabo de mencionar, entonces pues estaríamos en un ciclo de generación de fuentes de empleo y la gente obviamente no necesitaría subsidio de ninguna clase. Pero además necesitamos un plan nacional de desarrollo en el país, que no lo tenemos. Ya no lo tenemos. Aquí cuando se habla de economía se habla de crecimiento económico y no de desarrollo No, económico. además de que se habla de crecimiento para la ciudad Colón, algo Arreján y la zona de Chorrera, tránsito, correcto. Sí, el resto del país. Pues, entonces requerimos un plan nacional de desarrollo que, por ejemplo, desarrolle el sector primario de la economía, es decir, la agricultura. Con él sí, la agroexportación, la agroindustria, la industria. Estoy hablando de los dos sectores que por sí solos son grandes generadores de empleo. Sí. Y dejan un valor agregado. Si le damos condiciones de salario digna a la gente, estabilidad laboral, tenemos una masa importante para desarrollarse dentro del país, junto al sector terciario, porque no podemos dejar el sector terciario en el cual se basa la economía. Es decir, estaríamos dándole oportunidad a más gente. Y si con ello logramos que la gente se mantenga en su puesto de trabajo hasta el momento de que se jubile, que al jubilarse se va con su último salario que le puede permitir vivir de forma digna. Eso permitiría que las nuevas generaciones vayan ingresando, es decir, las que van saliendo y las que van ingresando. Vale. Y hacemos que el ciclo se mueva, le damos poder adquisitivo a la población y en consecuencia poder de compra. Esto que yo te estoy narrando incluso lo podemos encontrar desde Adam Smith, David Ricardo, lo podemos encontrar de Carlos Marx, Federico Engel, podemos verlo, es decir, son los parámetros mínimos que se requieren para el funcionamiento incluso del propio sistema capitalista. Bueno, Saúl. Pero aquí la brutalidad del sistema es, acá, hazle la vida más miserable a la gente lo más que puedas para nosotros seguir amasando. Entonces estos 115 ultramillonarios acumulan más de 20.000 millones de dólares. El resto de la gente, es decir, esto no cuadra por ningún lado y es lo que aspiramos nosotros a cambiar, ¿no? Vale. Saúl Méndez, como siempre, un placer tenerte acá en Next Noticias. Oye, y suerte en esa Fernando, gracias colectiva. por la oportunidad. La verdad es que a través de este medio podemos romper el cerco informativo, te lo digo con toda franqueza. Esta posibilidad ayuda a ello y seguir denunciando la dictadura mediática de MECCON y TVN, que allí pues simplemente y sus corporaciones de radio y los periódicos, etcétera, pues ellos naturalmente como tienen todo controlado, ahí lo único que se ve es una cara de la moneda. Así que gracias por la oportunidad. A la orden. Saúl Méndez Rodríguez, secretario general del Suntrack, pues, previa a su aniversario número 49 y al inicio de la convención colectiva CAPAC Suntrack, pues, para el año 2022.